Reciban un cordial saludo a todos. ¿Quién pudiera escribir? Samuel Lina Ortiz, autor dominicano. Y es el proceso compositivo para lograr la expresión propia del lenguaje literario conforme al uso de los buenos escritores. Cuando choca una cabeza contra un libro y suena hueco, no siempre es por culpa del libro. Interesantísimo mensaje para comenzar nuestro libro del día de hoy del profesor Samuel Lina Ortiz. Te confieso que escribir no es tarea fácil. Leer es un hábito que se crea cada día. Te recomiendo que sigas leyendo los libros que nosotros te ofrecemos en nuestro canal. Y en el día de hoy vamos a ver el argumento en la composición. Los retóricos distinguen dos formas principales de argumento: el argumento que explica algo, el argumento que urge al lector a aceptar mediante un proceso de razonamientos el punto de vista del autor, es la persuasión. Se considera primero el argumento que explica algo o el argumento expositivo propiamente dicho. Cuando una persona le dice a otra cómo se prepara el yogur o cómo se resuelve un problema de álgebra, o qué debe hacer para aprender a escribir a máquina de manera efectiva, o qué significa un texto específico de la Biblia, esa persona hace precisamente lo que un escritor tiene inevitablemente que hacer en cada pieza escrita: explica una cosa. Explicar una cosa es pues decirle uno a otro lo que uno sabe hacer, pero es también aclarar uno lo que otro ha dicho, de manera que el lector pueda también beneficiarse del mensaje comunicado por él. Este es un ejemplo importantísimo de la argumentación. Tiene axioma, demostración. El libro tiene varios ejemplos que va llevando al lector a todos los razonamientos. Y miren, el razonamiento efectivo: argumentar en lógica es dar razones para respaldar la verdad o falsedad de una proposición. Una proposición es una declaración sobre la cual se basa un argumento, pero es una declaración de tal manera formulada que puede servir de base para una discusión. Una proposición se podría decir que es la tesis de un argumento. Razonar es pensar de una manera lógica, ora por inducción o deducción. ¡Wow! ¡Qué interesante! La idea del proceso de composición. Cuando apenas tenía 12 años, oí decir a mi maestra de lengua española, Braulio Pérez Marcio se distingue por el estilo conversacional de escribir sus libros. Pero había de transcurrir algunos años antes de que yo llegara a comprender el sentido que encierra la declaración de mi maestra, porque una cosa es decir yo escribo como converso y otra cosa es saber hacerlo. Pues, ¿cómo puedo hacer esto? Un escritor transcribe en las cuartillas las repeticiones, las pausas, las dubitaciones y los pensamientos irreverentes de una conversación normal sin irritar la paciencia del lector. Yo creo que hablar de un estilo conversacional cuando se refiere uno al discurso hablado es algo perfectamente entendible. Pero en el lenguaje escrito, solamente los escritores expertos de la talla de un Braulio Pérez Macho pueden darnos la ilusión de que escriben como hablan. De Juan Valdés decía, por ejemplo, a Sorin en un comentario sobre el lenguaje hablado, que Juan Valdés se ufanaba de hablar como escribía. A esto añadía el autor de Castilla, pero esto lo decía Juan Valdés. Hay en cambio los que pueden conversar con elocuencia y aún entender al público más exigente, pero que no pueden escribir en lo absoluto. Su mayor problema consiste en la inhabilidad de los tales para conseguir el tópico adecuado, o simplemente un tópico que les sirva de suceso para ejercitar la pluma. La experiencia me ha mostrado, sin embargo, que todos nosotros tenemos algo acerca de lo cual escribir. En nuestra vida de cada día, yo lo he logrado evocando hechos de pasadas vivencias, mis padres, mis hermanos u otros miembros de la familia, personajes excepcionales de mi barrio, gentes o lugares que he visto en mis viajes, animales, observaciones de la naturaleza, un pensamiento filosófico, cifras,
historias de la Biblia, ideas prácticas o en la experiencia de otras personas por medio de entrevistas o mediante la lectura de historias ajenas. Mi libro Disquiciosos y sobre el cuarto mandamiento es un ejemplo de obra basada en temas de información reunidas en biblioteca. Hasta aquí en el día de hoy quien pueda escribir nociones básicas para la escritura de Samuel Lina Ortiz. Suscríbete al canal, dale like. En el primer comentario te dejo en las redes sociales para que tengas el resumen de este libro. Hasta una próxima.